ir al mensaje en esa mañana. Voy a pedirles que vayan al libro de Efesios. El mensaje de esa mañana va a ser un poquito diferente. Va más como un estudio. Hemos tenido y tenemos algunas personas nuevas creyentes en esa mañana quiero compartir una de las promesas de Dios para los creyentes. Y bueno, quisiera que todos pudiéramos prestar suma atención en lo que vamos a estar viendo esa mañana. No tengo deseos de poner falsas expectativas en nadie. Hay gente que puede creer que es salvo y viendo, ¿verdad?, algunas de estas promesas, pueda creer que es salvo. Pero realmente la promesa que vamos a ver hoy es una promesa que Dios ha dado a aquellos que han creído como Salvador personal en Jesucristo. Si usted no es salvo, también vamos a tocar un poquito acerca de cómo usted puede llegar a ser salvo. Y una vez que usted sea salvo, usted, de seguro esa promesa de inmediato se cumplirá en usted. Eso se toma de la sinceridad de usted, ¿verdad? Cada persona sabe cómo es su relación con Dios. Vamos a ver entonces lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Yo titulé el tema de este mensaje, la seguridad de estar en Cristo. La seguridad de estar en Cristo. Están ahí en Efesios capítulo 1. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer del versículo 3 en adelante. Y voy a resaltar algunas cositas antes de entrar en el mensaje. Yo voy a leer y ustedes me siguen con su vista. Dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios bendiga su palabra. Padre Celestial, gracias por este pasaje precioso que trae esperanza a nuestras vidas, Señor. Gracias porque sabemos que por tu palabra, Señor, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y sabemos, Señor, que estando en Cristo hay una serie de promesas, Señor, que se han cumplido en tus hijos. Y también, Señor, conocemos a través de tu palabra las bendiciones que recibiremos el día que vengas tú a buscar tu iglesia, Señor. Y Padre, ayúdanos a poner, Señor, toda nuestra confianza siempre en tu palabra, sabiendo que todas esas promesas son hechas por ti. Todas esas promesas están en ti, Señor, y tú eres fiel a tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, Señor, y te ruego
que me quites en medio, Señor, y que sea tu Santo Espíritu usándome como ese instrumento útil en tus manos para traer gloria y honra a tu nombre, Señor. Si alguien nos está visitando y no te conoce como Salvador personal, Señor, oramos por esa persona. Sé tú tratando en su corazón y en su vida, y que sea tu palabra redarguyendo el corazón, Señor. También habla nuestras vidas, Señor. Tenemos nuevos creyentes y, Señor, queremos que sus vidas se afiancen en tu palabra, Señor, que puedan crecer espiritualmente, Señor, conociendo las verdades del Evangelio. Rogamos esta mañana que seas tú tomando el control de este buen tiempo en la predicación de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Normalmente me tomo toda la semana, desde el lunes hasta el día sábado, para meditar e ir trabajando en el mensaje del domingo en la mañana. Siempre lo que voy estudiando de escuela dominical, lo que enseño en escuela dominical, casi siempre, ¿verdad? El Señor, ¿verdad?, me va guiando para el mensaje de la segunda hora. Pero esta semana fue algo perdón, diferente. Yo digo que es culpa de Valentina Melgarejo, ¿verdad? Ellos se están dejando. Los viernes tenemos reunión con los jóvenes y hicimos algo diferente ese viernes. Y Valentina me hizo una pregunta. Ella me dice: ¿cómo yo sé que soy hija de Dios? O sea, ¿qué garantía tengo yo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo yo tengo esa seguridad? Y bueno, la pregunta que ella me hizo, de inmediato vino a mi mente lo que venía estudiando para escuela dominical, lo que estábamos enseñando esta mañana. Y recordé todos estos pasajes. Anoche, ¿verdad?, me senté, llegué a mi casa y me senté ahí en el computador y, Señor, no sé qué voy a predicar el domingo en la mañana. Y de mi mente no salía la pregunta de ella. Bueno, me puse a estudiar acerca de eso. Y aquí tienes para que anotes, ¿verdad? Ella y otro jovencito, Juan, ¿verdad?, el hijo de la hermana Marta Cruz, y William. Ellos tienen la tarea del viernes que viene, van a enseñar lo que vimos, ¿verdad?, el viernes pasado. Se lo van a enseñar a los jóvenes que no estuvieron ahí con nosotros. Y bueno, agarra tu apunte y apunta lo que no tienes ahí, ¿verdad? Pero yo quiero concentrar el mensaje en esa mañana en los versículos 13 y 14. Ahí va a estar concentrado el mensaje. El versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo, mi hermano, es la persona divina que permanece en el creyente. Cuando en el Antiguo Testamento encontramos, la Biblia nos habla de los profetas y los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. El trabajo de Dios, el Padre, en ese tiempo fue muy diferente a como hoy día está trabajando en la vida del hombre. En ese tiempo la Biblia me enseña que el Espíritu de Dios venía sobre la persona, hacía una obra especial con la persona y luego se iba. De esa manera trabajaba el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento, en el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo no era que venía como en el Antiguo Testamento. Ellos tenían ahí, el creyente en ese tiempo vivía, andaba con Dios, con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo caminó, ¿verdad?, estuvo entre los pecadores y ahí estaba la persona de Dios. En el Antiguo Testamento la persona activa era Dios el Padre. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, la persona activa es el Hijo. Hoy día
desde el libro de Hechos, desde la ascensión del Señor Jesucristo al reino de los cielos, la persona activa es el Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué manera trabaja el Espíritu Santo? No igual que en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento venía, usaba a la persona, hacía una obra específica y se iba. En el Nuevo Testamento estaba el Señor Jesucristo caminando con ellos. Ahora el Espíritu Santo está en el creyente y ahí permanece el Espíritu Santo. Es la persona divina que permanece en los creyentes. ¿Cuándo viene a pasar el Espíritu Santo a morar en la vida del hombre? En el momento que esa persona es salva. Y cuando una persona confiesa el nombre de Cristo como Salvador personal, de inmediato el Espíritu Santo pasa a morar en la persona. Y desde ese momento va a estar morando en la persona hasta que Cristo venga a buscar su iglesia. ¿Sí? De ahí en adelante la obra del Espíritu Santo va a ser diferente a como hoy día está trabajando. Entonces, la manera del trabajo del Espíritu Santo en la vida de los creyentes de hoy día se desprende de diferentes maneras. Yo quiero mencionar algunas de esas maneras. No vamos a centrarnos en todas esas maneras, ¿verdad? Ahorita las voy a mencionar. Usted nomás apunte los versículos. En su caso usted va a llegar, va a ir a todos esos versículos y va a comparar, ¿verdad?, lo que la Biblia dice con la obra del Espíritu de Dios en el creyente. ¿Okay? Lo primero que hace, ¿verdad?, el Espíritu de Dios, o una de las cosas que hace el Espíritu de Dios en el creyente, y digo en el creyente, mi hermano, una persona que no es salva no va a experimentar nada, ninguna de esas obras del Espíritu Santo. Todo lo que vamos a mencionar es lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. La manera de trabajar del Espíritu de Dios en la vida del inconverso se reduce en lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, si no me equivoco, capítulo 16, perdón, donde dice que el Espíritu de Dios vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu de Dios en el inconverso. Convencer en primera instancia al hombre de su pecado. Una vez que el hombre es convencido de su pecado y viene a los pies de Cristo, ya el Espíritu Santo comienza a trabajar en todas las maneras que vamos a mencionar. La primera manera es que el Espíritu de Dios, dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15 al 16, dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué?, hijos de Dios. La segunda área, como trabaja el Espíritu de Dios en la vida del creyente. En Romanos capítulo 8, versículo 14, y Juan capítulo 16, versículo 13, me dice que el Espíritu de Dios va a guiar a los hijos de Dios. Primero da testimonio. Segundo, ¿qué hace? Guía a sus hijos. Tercero, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 14, uno de los versículos que hablamos, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es garantizar el futuro celestial de los creyentes. Garantizar el futuro celestial de los creyentes. Y más adelante vamos a hablar de eso. En cuarto lugar, en Romanos capítulo 8, versículo 26, me dice que el Espíritu de Dios intercede ante Dios el Padre por sus hijos. ¿De qué manera intercede? Cuando usted y yo estamos orando, ahí está el Espíritu de Dios intercediendo por nosotros ante Dios el Padre. Quinto lugar, en Juan capítulo 14, versículo 26, me enseña que el Espíritu de Dios es el consolador que Dios nos ha dado. ¿Qué es un consolador? Alguien que consuela. ¿Sí? Es el Espíritu de Dios, cuando habla de alguien que consuela, mi querido hermano, es alguien que está todo el tiempo ahí, en medio de nuestros problemas, para consolarnos. Ahora, déjame hacer una acotación aquí al respecto.
Siempre que esperamos consolación, esperamos que alguien esté al lado nuestro para que ponga su mano sobre nuestro hombro y comience, diga, ay, pobrecito, tranquilo, yo te entiendo. Esa no es la manera de consolar del Espíritu de Dios. Es muy diferente. Cuando hablemos acerca de esa obra del consolar, desglosaremos ese aspecto ahí. Sexto, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 14, la obra del Espíritu de Dios es glorificar al Padre. Glorificar al Padre. Séptimo, en Juan capítulo 14, versículo 26, nos enseña que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es recordar. Y en ese mismo versículo también me enseña que la obra del Espíritu Santo no solamente es recordar, sino enseñarnos toda la verdad. Nos recuerda la verdad y nos enseña la verdad de Dios. Todo eso va a estar haciendo el Espíritu de Dios en la vida de los creyentes, la vida de los hijos de Dios. Repito, el trabajo del Espíritu Santo en el creyente no es la misma obra que hace el Espíritu de Dios en la vida del inconverso. La vida del inconverso en Juan 16, 8 al 11 nos enseña que el Espíritu de verdad viene a convencer al pecador de su pecado. Esa es la obra del Espíritu de Dios en el inconverso. Eso fue la primera obra que hizo el Espíritu de Dios en usted y en mí antes de ser salvo. A través de la palabra de Dios nos convenció de nuestra pecaminosidad y nos llevó, a través de la misma palabra de Dios, nos llevó hacia Cristo para aceptarle a Él como Salvador personal. Una vez que lo aceptamos, dice la Biblia, que Dios hizo algo con nosotros poniendo su sello en nuestras vidas. Y ahí es donde vamos a iniciar el mensaje. Bueno, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo que oído la palabra de qué, de verdad, el evangelio de qué. Dice, y habiendo que creído. Note eso, note el proceso. Habiendo primero qué, oído. ¿Oído qué, mi hermano? La palabra de verdad. Lo segundo, después de oír qué, creído en él. Oímos la palabra de verdad. La Biblia me dice en el libro de Juan, escudriñad las escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida que eterna. Es decir, la palabra de verdad, en ella encontramos el camino de qué, de la salvación. La Biblia misma me dice en el libro de Juan, capítulo 14:6, me dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. Es decir, en las Escrituras encontramos, mi querido hermano, el camino hacia la salvación. Ellas nos desglosan el camino hacia la salvación. Por eso es que dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y el segundo paso es, habiendo ¿qué? Creído en quién. ¿En quién? En Él. En Cristo. Porque el camino de salvación, ¿quién es? Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Habiendo creído en Él, dice la Biblia que fuiste sellado. O sea, el momento que una persona recibe a Cristo como Salvador personal, en ese mismo instante Dios hace algo. Dios dice, ahora Él me pertenece, y la manera de identificar eso es poniendo ¿qué? El sello. Los sellos que se pone identifican que pertenecemos a alguien. La gente que que trabaja con ganado, ellos cuando compran el ganado, ¿qué es lo que hacen? Lo marcan. ¿Sí? ¿Qué identifica ese sello? Es propiedad de alguien. Alguien es el dueño de ese ganado. Bueno, el Señor dice que Dios puso su sello, pero algo que debemos resaltar, mi querido hermano, el sello que ahora usted y yo tenemos en Cristo es un sello vivo. Un sello vivo.
por ser un sello vivo, es que el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestra vida, dando testimonio, guiándonos, garantizando, intercediendo, consolando, glorificando, recordando y enseñando. Toda esa obra hace el Espíritu de Dios en la vida del creyente. Porque es un sello ¿qué? Vivo. Ese sello no solo nos identifica como propiedad, y en ese caso somos propiedad ¿de quién? De Cristo. Sino que es un sello que Dios ha puesto ahí para trabajar en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo es poder perfeccionarnos a nosotros para el día de la redención de nuestras vidas. Es decir, para el día que venga Cristo a buscar su iglesia, pueda encontrar una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa delante de Dios. Entonces, ese sello, siendo un sello vivo, está ahí para identificarnos que somos propiedad ¿de quién? De Dios. Ese sello vivo está en nuestras vidas. ¿Para qué? Para prepararnos para cuando venga Cristo a buscar ¿a quién? A su iglesia. Ahora, yo quiero resaltar tres maneras de las que mencionamos, ¿verdad? Importantes en nuestras vidas de cómo trabaja el Espíritu de Dios. La primera, vaya al libro de Juan, vamos al libro de Juan, capítulo 16. Juan capítulo 16. ¿Está ahí? Vamos a leer el versículo 13. Dice Juan 16, 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará ¿qué? Todo lo que oyere, y os hará saber ¿qué? Las cosas que habrán de venir. Note la manera de guiar del Espíritu de Dios ahora a sus hijos. Primero dice, cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará. En primer lugar, mi hermano, el Espíritu de Dios nos va a guiar a la verdad. El Espíritu de Dios nunca nos va a llevar a una mentira, mi hermano. ¿Sí me entiende? Ahora, ahí está Dios, ¿verdad? Vino alguien, conoció del Señor, recibió a Cristo como Salvador personal. Dios no lo dejó solo. Dios agarró y dijo, es mi propiedad, puso ¿qué? Su sello, un sello vivo. Ahora, ese sello tiene una obra especial en nuestras vidas. En primer lugar, es guiarnos ¿a qué? A toda la verdad. Esta mañana estábamos hablando, decía, ¿verdad? Allá en Efesios capítulo 6, versículo 15, dice, calzaos los pies con el apresto ¿de qué? Del Evangelio de la paz. Y estamos viendo, ¿verdad? Ese apresto es esa preparación en el Evangelio. Estar preparados con el Evangelio. Y vivimos tres áreas de estar preparados. Una de ellas es fundados, cimentados ¿en quién? En Cristo, en la roca. ¿Cuándo somos cimentados en la roca? Cuando recibimos a Cristo. Ahí ya nuestra vida está puesta, está edificada, está ese fundamento que es ¿qué? Cristo, la roca, un fundamento sólido, un fundamento que no se mueve. ¿Okay? Ahí está en nuestra vida edificada. Lo segundo es ¿qué? Conociendo. Prepararnos en el Evangelio no solamente es edificar nuestra vida en Cristo, sino que ahora necesitamos ¿qué? Conocer. ¿Conocer qué? Toda la verdad del Evangelio. ¿Cómo vamos a conocer la verdad del Evangelio? Por eso Dios nos dejó ¿qué? Su Espíritu. Puso ahí ese sello vivo en nuestras vidas y la obra de ese sello es ¿qué? Guiarnos. ¿Pero a dónde? A toda la verdad. Entonces, no estamos solos. Ahí está el Espíritu de Dios guiándonos a toda la verdad. Porque el deseo de Dios es que ahora conozcamos toda la verdad del Evangelio. Ahora note lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y note, porque no hablará por su propia ¿qué? Cuenta, sino que hablará
todo lo que ¿qué? Oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Ahora, ¿cuál es la herramienta esa? Soy salvo, gloria a Dios. Dios me selló con su Santo Espíritu, un sello vivo. La obra del Espíritu Santo es ¿qué? Guiarnos. ¿Guiarnos a dónde? A la verdad. ¿Sí? No es que nos va a guiar. ¿A dónde me va a guiar el Espíritu? No sé, a donde sea. No. Tiene un objetivo. ¿La verdad de quién? De Dios. Ahora, ¿cuál es la herramienta que va a usar el Espíritu Santo para guiarnos a la verdad? La palabra de Dios. Por eso es que dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de ¿qué? De venir. Es decir, la palabra de Dios es esa herramienta que tiene el Espíritu Santo para poder guiarlo a usted y guiarme a mí a toda la verdad. Pero ¿quién tiene que darle esa herramienta? ¿Sí me entiende? ¿Cómo el Espíritu Santo va a usar ahora esa herramienta? Por eso es que encontramos en la Biblia que Dios mismo dice, escudriñad ¿qué? Las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. La palabra de Dios, mi querido hermano, es esa herramienta que el Espíritu de Dios va a utilizar para guiarme a toda la verdad. Primero, no va a usar otro libro. Él va a usar su bendita palabra. Segundo, no me va a guiar fuera del camino de las Escrituras. Todo el camino donde el Espíritu de Dios me va a guiar está marcado por la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no va a ir en contra de sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque el mismo versículo 14 me dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Es decir, la obra del Espíritu Santo es glorificar al Padre. Y no podrá glorificar al Padre lejos de las Escrituras. Por eso es importante, mi hermano, que usted y yo conozcamos muy bien ¿qué? La palabra de Dios. No podemos prepararnos en el Evangelio si no tenemos conocimiento de la verdad de Dios. Es importante crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. Cuando usted y yo crecemos en la verdad, cuando usted y yo conocemos todo lo que compete a la verdad de Dios, mi querido hermano, ¿sabe qué va a pasar? Su vida no solo tiene el fundamento que es la roca que es Cristo, sino que su vida va a ser edificada todo el tiempo sobre esa roca. Y cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades o cuando venga cualquier viento de doctrina en contra de la verdad de Dios, usted y yo podemos seguir parados en ese mismo fundamento que es Cristo, porque Él es sólido. No hay nadie que lo pueda mover. Y todo eso está ¿en dónde? En la verdad de Dios. Entonces el Espíritu de Dios no nos va a guiar fuera de su palabra. Hermano, hoy día existe tanta jerga. Vamos a ponerle el nombre de pseudo cristiana, que tiene apariencia de cristiandad, pero está fuera de lo que realmente la Biblia dice. Hoy día hay tanta gente diciendo, por ejemplo, usan la expresión, yo declaro. Yo siempre me pregunto, ¿verdad? Y siempre usan esa expresión cuando están orando, ¿verdad? Yo declaro en el nombre de Jesús, fuera de aquí espíritu, por decir algo. Y el asunto es, mi hermano, la Biblia me enseña a mí a orar. ¿Sí me entiende? Dios me enseña a orar, pero la pregunta es en qué pasaje de la Biblia Dios me manda a mí a declarar. Dios me dice que cuando ores, entra a tu aposento y cerrada tu puerta, y en secreto ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios no me enseña a mí a declarar. ¿Sabe por qué? Cuando declaramos algo es porque estamos convencidos de eso. ¿Sí me entiende? Y normalmente
declaramos algo de lo cual usted y yo no tenemos dominio de eso. Usted y yo, el hombre, mi hermano, no hay ningún hombre que tenga dominio sobre cosas naturales. ¿Sí me entiende? No hay ningún hombre. Hay circunstancias en la vida que usted y yo no podemos controlar. Y cuando la gente cuando está en medio de esas circunstancias, comienza a declarar, yo declaro, ¿verdad? Por fe, declaro que eso va a pasar. Ya mañana no va a haber ningún problema. ¿Quién tiene el control de las cosas? Dios. Y hermano, Dios no me enseña, no me manda ni me enseña a declarar. Dios me manda y me enseña a ponerme bajo la autoridad de Dios. Y Él es el que hará las cosas. Dios me enseña a mí simplemente a confiar en Dios, más nada. Dios me enseña a mí simplemente a conocer la verdad de Dios y a poder estar quieto y ver cómo Dios obra bajo las circunstancias. Eso es lo que Dios me enseña. No me enseña a declarar. Eso, entre otras cosas, ¿verdad? Hay otras jergas que se usan en nuestros tiempos. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué hay tantos lugares donde comienzan a reprender demonios? Yo me paro en las Escrituras y primero principal, el echar fuera demonios fue un don que Dios dio a los apóstoles. Solo existieron 12 apóstoles, no hay más ninguno. Murieron los apóstoles, usted y yo no somos apóstoles para estar echando fuera demonios. En segundo lugar, usted y yo podemos estudiar el libro de los Hechos y lo que encontramos repetidas veces no es echar fuera demonios. Lo que encontramos repetidas veces es predicando el Evangelio de Cristo. Fueron muy escasas las veces que en el libro de Hechos se menciona donde los apóstoles echaron fuera algún demonio. En tercer lugar, cuando usted y yo entendemos que cuando usted y yo entendemos que una persona viene a los pies de Cristo, significa que Dios lo ha sacado de la potestad de Satanás para hacerlo su hijo. ¿Sí me entiende? Y ahí es Dios haciendo la obra, librándolo del poder de Satanás. Pero el Evangelio no es echar fuera demonios. El Evangelio es predicar ¿qué? Las buenas nuevas de salvación. El camino de salvación es lo que Cristo hizo por usted y por mí. ¿Sí me entiende? Entonces en ningún pasaje de la Escritura encontramos que Dios me mande a mí a echar fuera demonios. Pero sí encuentro que Dios me manda a mí a predicar el Evangelio. ¿Sí me entiende? Entonces, hay un mundo de jerga en este pseudo cristiana, mi hermano, que está confundiendo a muchos en cuanto a la verdad de Dios. Por eso, Dios, sabiendo ese asunto, mi hermano, puso el Espíritu de Dios en su vida y en mi vida. ¿Para qué? Guiarnos. ¿Guiarnos a qué? A toda la verdad. No más usted y yo necesitamos concentrar nuestra atención en las Escrituras. ¿Cuántos se han sentado a leer la Biblia y leen un pasaje y dicen, Señor, no entiendo? ¿Cuántos? A mí solo no me pasa eso, ¿verdad? ¿Sí? Hay momentos, hermano, yo me siento a leer, Señor, ¿qué querrás decir tú aquí? ¿Y sabe lo mejor que podemos hacer? Es decirle, Señor, esa es tu palabra. Ayúdame a entender tu palabra. Y quizás pasen 2, 3 semanas, quizás pase un año, y en su debido momento Dios te va a hacer entender ese pasaje. Porque el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer? Guiarnos a toda la verdad. Segundo, vaya conmigo antes de entrar al otro punto, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. ¿Están ahí? Note el versículo 14. Porque todos los que son guiados, ¿por quién?
¿Qué dice? ¿Sabe qué significa eso, mi hermano? Que Dios nos guía, o el Espíritu Santo nos guía a un inconverso a la verdad. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Guía a sus hijos. ¿Pero qué hace con el inconverso? Lo convence. Lo convence. Voy a recordar en una oportunidad, en el libro de Hechos, capítulo 2, si no me equivoco, dice que el apóstol Pedro se paró, predicó, ahí muchos escucharon el mensaje y algunos de ellos, dice la Biblia, se compungieron de corazón, se pararon y se dirigieron a los apóstoles y dijeron: varones y hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? El apóstol Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Es decir, la obra del Espíritu Santo ahí en ese momento no fue guiarlos a la verdad, al inconverso, fue convencerlos de ¿qué? De su pecado. Y la predicación del Evangelio, a través de la predicación del Evangelio de estos hombres, el apóstol Pablo y los demás discípulos, fue que pudieron guiar a esos hombres al arrepentimiento. En el mismo capítulo 2, más adelante, versículo 39 en adelante, dice que ellos se arrepintieron, fueron salvos, y en ese mismo momento, ¿qué hicieron? Se bautizaron. ¿Quiénes se bautizaron? ¿Todos los perdidos? Los que creyeron. Entonces, haciendo un paréntesis de lo que venimos enseñando, el bautismo es el primer paso de obediencia, no del inconverso, sino ¿de quién? Del creyente, aquel que ha venido a los pies de Cristo. ¿Quién va a guiarlo a ese paso? El Espíritu de verdad. Porque el Espíritu de verdad ahora quiere que usted y yo seamos obedientes a la verdad de Dios. Por eso Dios puso su Espíritu. ¿Para qué? Guiarnos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos ¿de quién? De Dios. Ahí tenemos una prueba, mi querido hermano, de que somos hijos de Dios. Es por el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Guiándonos ¿a qué? A la verdad. No, el Espíritu de Dios va a guiar a sus hijos a andar en santidad. Santidad es la verdad de Dios. Es un Dios santo. Un Dios que no tolera el pecado. Un Dios que aborrece el pecado. Y Dios, a través del Espíritu Santo, nos va a guiar a andar en santidad. Segundo, vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 19. Dice, y en esto conocemos que somos ¿de qué? De la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de ¿quién? De Él. Conocemos que somos ¿de quién? De la verdad. Y aseguraremos que nuestros corazones, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, es decir, mayor que nuestro corazón es ¿quién? Es Dios. Y Él sabe que todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué dice? Confianzas tenemos ¿en quién? En Dios. Vaya conmigo, es el versículo 9 del mismo capítulo. Dice, todo aquel que es nacido, ¿de quién? De Dios, ¿qué hace? ¿Por qué? Es decir, ¿sabe lo que hace el Espíritu de Dios? No solamente me guía, sino que el Espíritu de Dios me está diciendo, tú eres un hijo de Dios. El Espíritu de Dios me va a recordar constantemente que yo ahora le pertenezco a Él. Es recordarme de dónde Dios me ha sacado, para no estar en el pecado esclavizado, sino para estar ahora sirviendo a Dios. Esa es parte de la obra del Espíritu de Dios. ¿Qué dice? Fíjese lo que dice el versículo 20.
pues si nuestro corazón, ¿qué hace? Nos reprende. Es decir, hermano, Dios ha puesto en nuestras vidas una conciencia. Esa conciencia nos enseña lo que es bueno y lo que es ¿qué? El problema es que a veces la conciencia está cauterizada. Una conciencia está cauterizada, es una conciencia que no tiene sensibilidad ante lo bueno y lo malo. Pero ¿qué dice? Dice el versículo 20, si nuestro corazón nos reprende, eso significa que una conciencia sensible nos reprende. Mayor que nuestro corazón es ¿quién? Dios. Él sabe todas las cosas. Es decir, ahí está. Dios puso su Santo Espíritu, que es mayor que esa conciencia que tú y yo tenemos, que está bien sensible a lo que es bueno y malo, y que puede reaccionar cuando hacemos algo malo, en poder cambiar ese asunto. Dice, ahí está el Espíritu de Dios, que es mayor que esa conciencia. Pero en caso, el versículo 21 dice, pero si tienes esa conciencia y no te reprende, dice, ¿tienes confianza en quién? ¿En quién? En Dios. ¿Sabes por qué tenemos confianza en Dios aunque tu conciencia y mi conciencia no funcione? Porque Dios ha puesto ¿a quién? Al Espíritu de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Me guía a la verdad, a la santidad. Me guía al Señor. El versículo 9. Todo aquel que es nacido ¿de quién? De Dios. Que dice Juan 1, 2 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Entonces dice, más, ahí versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, no, ¿qué? Practica el pecado, porque la simiente, ¿cuál es esa simiente? El Espíritu Santo. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede, ¿qué? Pecar. ¿Quién no puede pecar? El Espíritu Santo. La razón por la cual los hijos de Dios no practican, no viven ahora su vida ahí esclavizada al pecado. La razón es porque Dios ha puesto su simiente, el Espíritu de Dios, y dice, Él no puede pecar. ¿Cómo se llama el Espíritu de Dios? ¿Espíritu qué? Santo. ¿Qué significa santo? Apartado del pecado. Y ese es el Espíritu que Dios puso en nuestros corazones, para atestiguar que ahora, o para recordarnos, que ahora somos hijos de Dios y estamos para servir ¿a quién? A Dios. Estamos para desarrollar toda nuestra vida desde el momento que fuimos salvos hasta el momento que venga Cristo. Nuestra vida debe estar desarrollada sirviendo a Cristo Jesús y no seguir esclavizada en el pecado. Dios puso el Espíritu de Dios ahí para eso. Guiarnos a la verdad, para recordarnos que somos hijos de Dios y no somos esclavos del pecado, porque tenemos la simiente de Dios que no puede pecar. Tercero, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículo 4 en adelante. Vamos a leer del versículo 4 al 6. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a qué? ¿A qué, mi hermano? A la ley. ¿Mediante el cuerpo de quién? De Cristo. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos ¿qué? ¿Fruto para quién? Para Dios. Porque, versículo 5, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando ¿qué? ¿Fruto para qué? Para muerte. Hermano, mire, el único fruto que da las obras, que trae la vida pecaminosa, es muerte. Es el único fruto que trae.
Cuando la Biblia me dice ahora que estando en Cristo, estamos ahí, ¿para qué? Para llevar fruto, ¿para quién? Para Dios. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a través de Cristo para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo de quién y no bajo el régimen viejo de la ley. Es decir, ahora que estamos en Cristo, Dios ha puesto su Santo Espíritu, me ha sellado con ese Espíritu vivo para guiarme, para recordarme que soy hijo de Dios y finalmente para que yo pueda servir a Dios. ¿Sí me entienden? Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo de qué? Del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, el Espíritu de Dios, mi querido hermano, nos va a guiar, nos va a recordar y nos va a llevar a servir a Dios. Esa obra del Espíritu de Dios, dejándonos saber a nosotros que ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Un espíritu vivo. No es un espíritu muerto, mi hermano. Por eso es que un hijo de Dios debe día tras día alejarse cada vez más del pecado. Porque Dios ha puesto un espíritu vivo. Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu. Es por eso, mi querido hermano, que la vida de un cristiano debe cambiar. Por eso es que la vida de un cristiano, si antes era un gritón, si antes era un peleonero, si antes era un borracho, si antes era un drogadicto, si antes era un fornicario, si antes era un idólatra, si antes era un estafador, si antes era un engañador, si antes era un mentiroso, un desobediente, ahora en Cristo es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su Santo Espíritu, ha sellado nuestras vidas, un sello vivo que está ahí para guiarnos a la verdad, que está ahí para recordarnos que somos propiedad de Dios, que ahora estamos para servir a Dios y no para servir al pecado, el Espíritu de Dios. Por eso es que la vida de un cristiano debe reflejarse todo lo contrario a lo que antes era. Si usted antes era un chismoso, ahora no debe estar en chisme. Si antes usted se deleitaba ahí qué sé yo, en esa ¿verdad? Entre gente inconversa, blasfemando el nombre de Dios, hablando en contra de Dios, rechazando la verdad de Dios. Y ahora que usted está en Cristo, usted debe amar la verdad de Dios y rechazar todas aquellas conversaciones que blasfeman el nombre de Dios. Porque es un siervo, no del pecado, sino de ¿quién? De Dios. Dios ha puesto su Espíritu Santo ahí, el Espíritu de Dios. Lo segundo, el sello. El sello identifica que somos ¿qué? Propiedad de Dios. Lo segundo que la Biblia me enseña es las arras. Allá en Efesios capítulo 1, vuelvo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 dice, versículo 14, hablando del mismo Espíritu que Dios puso en nuestras vidas, dice que es las arras de ¿qué? De nuestra herencia. Las arras de nuestra herencia. La palabra arras es hablando de ¿qué? Garantía, adelanto, anticipo. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un adelanto. Dios nos ha dado un anticipo, una garantía de esa salvación. La semana que viene, el tiempo se nos fue, vamos a hablar de esas arras. Esas arras que Dios puso, que es el mismo Espíritu de Dios, diciendo, ahí tienes el adelanto de la promesa de esa herencia celestial. No se lo pierda, la semana que viene
Vamos a estar hablando de esas arras. Y finalmente vamos a hablar de esa herencia que tenemos en Cristo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Todos con sus ojos cerrados, su rostro inclinado. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por ese buen tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella no solo encontramos la vida eterna, sino que ellas nos hablan de ti, Padre querido. Nos dan testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Señor, quiero pedirte en esa mañana, en esa tarde realmente, que tú bendigas ese tiempo de invitación, que seas tú obrando en nuestros corazones, Señor. Mientras seguimos así con nuestro rostro inclinado, nadie viendo, mientras estamos en ese tiempo de oración, yo quiero hacer la siguiente pregunta. Si tú mueres ahorita, ¿tú estás seguro que despertarías en la gloria con Cristo? Si tú mueres ahorita, ¿estás seguro que vas a despertar con Cristo en el cielo? Quizás habrá alguien en medio nuestro que puede decir, pastor, la verdad es que yo no tengo esa seguridad. Yo no estoy seguro de tener el Espíritu de Dios en mi vida. Pastor, ore por mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Y cómo puedo hacer para que Dios pueda sellarme con su Santo Espíritu? Aquí soy yo, pastor, a ver esa mano levantada que pueda decir, pastor, yo soy esa persona. Yo quiero que Dios me selle con su Santo Espíritu. ¿Cómo puede suceder eso en mi vida? ¿Qué puedo hacer, pastor? Aquí estoy yo, a ver esa mano levantada. Nadie debe estar viendo. Ahí en el lugar donde tú estás, tú simplemente puedes levantar tu mano y me dejarás saber y yo voy a orar por ti. Habrá alguien así que puede decir, pastor, yo soy esa persona. Yo quiero ser sellado con el Espíritu de Dios. ¿Qué puedo hacer? A ver esa mano levantada. Nadie está viendo. Habrá alguien así que puede decir, yo soy esa persona. Simplemente levanta tu mano en el lugar donde estás y yo voy a orar por ti. Habrá alguien así que puede decir, pastor, yo quiero que Dios me selle con su Santo Espíritu. Aquí soy yo. Ore por mí. A ver esa mano levantada. No salgas de este lugar con la misma condición. Que tú puedas salir de ese lugar con una nueva vida en Cristo, sabiendo, teniendo la certeza de que Cristo te ha sellado con su Santo Espíritu. Déjanos saber, quiero orar por ti. Simplemente levanta tu mano en el lugar donde estás y yo voy a orar por ti. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Gracias, Padre. Oh Dios, gracias por mis hermanos aquí. Pero Señor, aunque tus promesas están ahí en la Escritura, tenemos un deber como creyentes. Ruego que tú bendigas ese tiempo, Señor. Mientras seguimos orando, yo quiero preguntarte, mi querido hermano, ¿tú tienes la seguridad de que el día que partas de este mundo te vas a encontrar con Cristo en el reino de los cielos? ¿Tienes tú esa seguridad de que si mueres hoy vas a estar en el reino de los cielos? Si tú tienes esa seguridad, levanta tu mano ahí donde tú estás. Si tú estás seguro que vas a encontrarte con Cristo en el reino de los cielos, levanta tu mano. Amén. Amén. Mi hermano, déjame decirte lo siguiente, o déjame preguntarte lo siguiente. ¿Cuánto conoces tú de la verdad del Evangelio? Porque Dios ha puesto su Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Dios ha puesto su Espíritu Santo para que tú y yo conozcamos toda la verdad de Dios. Y el problema es que no conocemos la verdad de Dios. Necesitamos pasar más tiempo en las Escrituras.
Yo quiero invitarte en esa mañana, mi hermano, ya que tú eres salvo, gloria a Dios por eso. Pero la pregunta es, ¿cuánto te estás preparando para conocer toda la verdad de Dios? Lejos de las Escrituras no podemos hacer eso. ¿Sabe por qué a veces llevamos una vida de derrota en cuanto al pecado? Porque no conocemos la verdad de Dios. La única manera de tener victoria sobre nuestro pecado es a través de la Escritura. Y quizás estás comenzando en los caminos del Señor, no hay problema en eso. Lo que tú tienes que hacer es un compromiso con Dios y decirle, Señor, de ahora en adelante voy a pasar más tiempo en las Escrituras para poder conocer bien la verdad de Dios. Hermano, ese es el compromiso que usted y yo necesitamos hacer, conocer más de la verdad de Dios. Porque ahí está el Espíritu de Dios nos guía, ahí está el Espíritu de Dios dejándonos saber que somos propiedad de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios dejándonos saber que ahora estamos para servir a Dios y no para servir al pecado. Porque Dios ha puesto su simiente en nosotros. Pero ahora nuestro compromiso es escudriñar las Escrituras. Yo quiero en esa mañana hacerte un reto. ¿Por qué no sales de tu asiento, mi hermano? Y vienes aquí al frente y le dices, Señor, de ahora en adelante, yo quiero pasar más tiempo en tu palabra para conocer muy bien la verdad de Dios. Yo quiero animarte, mi hermano, para que salgas de tu asiento, vengas aquí al frente, digas, Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo. Y después de pasar más tiempo en las Escrituras. Si Dios ha hablado a tu corazón, mi hermano, deja tu asiento, ven aquí al frente y dile, Señor, aquí soy yo. Aquí soy yo delante de ti para poner mi vida a tu servicio. Aquí soy yo, Señor, delante de ti para poder pasar más tiempo en ese precioso libro y ver cómo tú a través de tu propia palabra comienzas a trabajar en mi vida. Yo no sé cómo hacerlo, yo estoy comenzando en los caminos de Dios. No te preocupes, tú puedes venir al frente y ahí hablar con Dios, orar a Dios y decirle, Señor, yo no sé nada, pero mi compromiso va a ser en comenzar a leer tu palabra. Quizás al principio no entienda, pero tú has puesto tu Santo Espíritu en mi vida para guiarme. Y yo quiero comenzar a ver esa obra del Espíritu de Dios en mi vida. Yo te animo, ven al frente, dobla tus rodillas, dile, Señor, aquí soy yo. Necesito conocer más de la verdad. Aquí soy yo, Señor. Necesito conocer más de ti. Porque hay un mundo allá afuera en donde están enseñando no la verdad de Dios, sino están enseñando la palabra de Dios diluida con mentiras. Y si no conocemos bien la verdad de Dios, va a ser muy fácil seguir esa enseñanza que va en contra de la verdad de Dios. Padre Celestial, gracias. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque no nos has dejado solos. Has puesto tu Santo Espíritu para obrar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esa obra especial. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder darle esa herramienta a tu Santo Espíritu para que pueda trabajar de una manera perfecta en nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Señor. La obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas no va a acabar sino hasta que venga Cristo, cuando seremos perfectos y estaremos con el perfecto para siempre. Oh Padre Celestial, obra en la vida de mis hermanos. Gracias por quienes están tomando decisiones, Señor. Tú los conoces. Ayúdanos a ser fiel a tu palabra y a cada día pasar más tiempo en ese precioso libro. Bendice lo que resta del servicio. Y permítenos, Señor, en esa tarde regresar a tu casa para encontrarnos y seguir escuchando tu palabra.
Rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias, hermanos, por su tiempo. Les recuerdo, esta tarde a las 5 de la tarde tenemos servicio de predicación. Esperamos verlos a todos ustedes a las 5 de la tarde. Dios les bendiga. Salúdense unos a otros. Esperamos vernos esta tarde. Dios les bendiga.